Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión. Llevábamos un tiempo atrás que no presentábamos alguna mujer de la Biblia. Hemos hablado hace poquito de la mujer samaritana, pero nunca hemos mencionado sus nombres concretos. Ya sabes que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay mujeres que no mencionan su nombre. Por ejemplo, la mujer samaritana o, por ejemplo, la viuda de Naín. También encontramos, por ejemplo, la viuda de Sarepta. No tienen ningún nombre. La palabra de Dios no la menciona por su nombre. Soy de los que piensan que si hay alguna persona de la Biblia que no menciona su nombre, tú puedes poner tu nombre a ese personaje. Tú puedes ser, por ejemplo, la mujer o el hombre samaritano. Tú puedes ser a lo mejor esa viuda o viudo de Naín. Hoy quiero presentarte a dos mujeres. Van juntas, van de la mano. Ruth y Noemí. Dos mujeres unidas por la lealtad y el amor al prójimo. Dos mujeres que lucharon juntas hasta el final. Las palabras "a donde tú vayas, yo voy", y "donde tú te quedas, yo me quedaré", son conocidas como una expresión de amor comprometido. Y cuando escuchas estas palabras, automáticamente uno se teletransporta a la época de Ruth y Noemí. Estas palabras vinieron por una mujer moabita llamada Ruth, y son palabras que Ruth le dijo a su suegra Noemí. Esto lo puedes encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17. De Ruth y de Noemí podemos aprender muchas cosas. Para empezar, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a situaros. Si hay alguna persona que ha escuchado este espacio y quiere dar su aporte, lo puede hacer a través de un comentario. Puede enviar un mensaje a través de WhatsApp o a través de Telegram. Recordar a todos que tenemos página web de personajes bíblicos. Ahí puedes encontrar cada personaje que ofrecemos en Radio Solidaria. La página web es personajesbiblicos.com. En el tiempo de los jueces, un hombre llamado Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos se mudaron a Moab y se encontraron con la tragedia. La palabra dice que Elimelec y ambos hijos murieron, dejando a Noemí y sus dos nueras moabitas, Orfa y Ruth, solas. Noemí resolvió regresar a Judá y ambas nueras la siguieron al principio, pero Orfa finalmente se volvió. Ruth continuó con Noemí y las dos llegaron a Belén justo cuando comenzaba la cosecha de cebada. En el capítulo 2, Ruth comenzó a espigar en los campos de Booz, un pariente de su difunto suegro. La ley del Antiguo Testamento proveía para los pobres al instruir a los agricultores que permitieran que los bordes de sus campos no fueran cosechados y que cualquiera que no tuviera suficiente comida tomara lo que necesitaba. Esto lo puedes encontrar en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10. Booz notó a Ruth y le habló amablemente, asegurándose de que estuviera protegida y alimentada. En el capítulo 3, Noemí le aconsejó a Ruth que fuera a la era donde estaba trabajando Booz una noche y que le pidiera que fuera su pariente redentor. Era una forma en la que la ley del Antiguo Testamento proveía para los necesitados, instruyendo, entre otras cosas, que alguien de la familia del marido de una viuda debería comprar la tierra de su marido, casarse con ella y mantenerla. De Ruth y de Booz viene David. Y esta brevemente es la historia que podemos presentar de Ruth y de Noemí. ¿Qué podemos aprender de estas dos mujeres? La historia de Ruth y de Noemí tiene muchas cosas que enseñarnos. Hemos leído 4 capítulos, pero esos 4 capítulos nos alientan, nos inspiran. ¿Qué podemos aprender de Ruth y de Noemí? Lealtad. Hasta donde sabemos, Ruth nunca había estado fuera de Moab antes de decidir seguir a su suegra.
Pero cuando Noemí le dice a Ruth, he aquí que tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada, Ruth capítulo 1, verso 15, Ruth se niega. Sorprendentemente ella dice, no me instes a que te deje o me dé la espalda para seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú te alojes yo me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré enterrado. Así me haga el Señor, y peor, si algo más que la muerte nos separa a ti y a mí. Esto lo puedes leer en Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Después de regresar a Judá, Ruth y Noemí continuaron mostrándose amor leal la una a la otra. De hecho, la palabra Gesed es una palabra que significa misericordia leal o fiel. Es un tema que puedes encontrar en el libro de Ruth. Estas dos mujeres, Ruth y Noemí, trabajaban en equipo. Ruth recogió en el campo de Booz para conseguir suficiente comida para ambos, y Noemí le dio un consejo a Ruth para proponerle matrimonio a Booz, diciendo, hija mía, ¿no buscaré seguridad para ti para que te vaya bien? Ruth capítulo 3, verso 1. Al final Ruth dio a luz a Obed, y Noemí lo cuidó con tanto cariño que las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y las mujeres también le dijeron a Noemí que Ruth te ama y es mejor para ti que 7 hijos. Vemos amor incondicional entre dos mujeres. Ruth y Noemí nos enseñan sobre la lealtad, pero también nos enseñan otra cosa muy importante. Podemos aprender acerca del amor y la provisión a Dios. Si eres leal a Dios, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. Dios también es visto como una fuente de Gesed en todo el libro de Ruth. A pesar de las terribles circunstancias, vemos la provisión de Dios en la vida de Ruth y Noemí. Cuando Noemí descubre que Ruth ha comenzado a espigar en los campos de Booz, un pariente de su difunto esposo, se regocija por el amor leal de Dios, diciendo que su bondad no ha abandonado a los vivos ni a los muertos. Esto es consistente con el carácter de Dios, y esto lo puedes ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De Ruth y de Noemí podemos aprender que si eres leal a Dios, el Señor envía provisión a tu vida. De Ruth y de Noemí podemos aprender sobre ser audaces. Confiar en la provisión de Dios no impidió que Ruth y Noemí actuaran con valentía. Juntos hicieron un plan que involucraba a Ruth proponiéndole matrimonio a Booz. Y a través de esto todos los personajes de su historia se sintieron atraídos hacia un final feliz. Dios usó la sabiduría de Noemí y el valor de Ruth para llevar adelante su plan para el bien de ellos, incluso incluyéndolos en el linaje del mismo Jesús. Porque hemos mencionado que del linaje de Ruth viene Obed, viene el padre de David, viene David, y como todos sabemos, del linaje de David viene Jesús. La confianza en Dios conduce a que tú y yo seamos audaces. Qué bueno que seamos valientes. Y Ruth y Noemí nos dan esta lección. También podemos aprender de ellas sobre la redención. No hay situación que no pueda ser redimida para la gloria de Dios y para nuestro bien. Aunque Ruth y Noemí vivieron circunstancias trágicas, su historia también está llena de redención. Booz cumple con alegría su responsabilidad de redimir a Ruth y Noemí como pariente redentor, lo que invita y lo que incita a quienes lo rodean a decir: bendito es el Señor, que no te ha dejado sin un redentor hoy. Y la redención de Booz y de Ruth y de Noemí presagia la redención que Jesús logra en nombre de su pueblo. Estas son algunas de las lecciones que podemos aprender de estas dos mujeres.
Pero te voy a mencionar algunas más. ¿Por qué es importante la historia de Ruth y Noemí? Hemos mencionado que ellas nos dan lecciones, pero ¿por qué es importante esta historia? La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice que fuisteis rescatado de los caminos inútiles heredados de tus antepasados, no con cosas perecederas como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él nos compró de nuevo. Él se convirtió en el máximo ejemplo de lo que debería ser un esposo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Así, de esta manera, se podía presentar a sí mismo a la Iglesia en esplendor, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, para que sea santo y sin defecto. Esto lo dice la carta de Efesios capítulo 5, verso 25. Podemos aprender de la historia de Ruth y Noemí que no hay circunstancia tan oscura que la luz de la presencia y la provisión de Dios no pueda redimirla. Cuando la vida tomó giros inesperados para Ruth y Noemí, ellas lucharon. No se rindieron. Orfa sí que volvió hacia atrás. Orfa las abandonó, pero ellas dos, Ruth y Noemí, lucharon juntas. Ellas permanecieron leales la una a la otra y notaron el amor leal de Dios, irrumpiendo en la oscuridad, irrumpiendo en ese dolor, proveyéndoles momento a momento, día a día. Afrontaron sus circunstancias con audacia, fueron sabias, fueron valientes. Experimentaron una redención que presagió la hora de Jesús mismo, obteniendo incluso el privilegio de ser parte de su linaje. También podemos aprender de Ruth y de Noemí, que tenemos que dejar atrás al pasado. Estas dos mujeres dijeron adiós a su pasado. Ruth era moabita, lo que probablemente implicaba que había crecido en un hogar donde el incesto y otro tipo de prácticas inmorales eran ofrecidas como sacrificio a dioses paganos. No tenía una historia familiar muy digna de contar y posiblemente creció en un hogar donde lo normal era el abuso y el desenfreno. Aunque su pasado no era muy bueno, ella pudo escudarse en algo como más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, prefiero dar un vuelco a mi vida. Ruth le dijo adiós a su pasado y Noemí también. Noemí no se quedó estancada. He perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos. Ella continuó hacia adelante. Y esta es una lección que estas dos mujeres nos dan. Di adiós a tu pasado. Estas dos mujeres también nos dan una lección porque tuvieron determinación. Hay muchas personas que eligen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a tomar su cruz a diario. Muchas veces nos agarramos del Señor con una mano, pero con la otra sostenemos nuestro pasado. Tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab. Y Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de opresión. Para ella Moab era su país, su historia familiar, y para ti puede significar una relación, un hábito dañino, un trabajo, un vicio, un pecado oculto. Ruth tuvo determinación, y Noemí también. ¿Y nosotros? Este es otro punto importante. Ruth encontró una mentora en Noemí. Dios no nos creó para que estemos en soledad. No nos creó para ser seres ermitaños. Al contrario, nos diseñó como seres gregarios. Para todo hombre, para toda mujer en crecimiento espiritual, es indispensable tener una mentora. Tener un mentor, tener una guía espiritual, alguien que te guíe, alguien que te ayude en este viaje. Si no tienes una mentora o un mentor, pídele a Dios que te ponga una persona como Noemí, una persona incluso como Jonatán, como hemos visto en días anteriores. Qué bueno que te rodees de Jonatáns y de Noemís. Esos amigos, esos hermanos que no te van a dejar solo. Si no tienes un amigo como Jonatán,
o como Noemí, pídele a Dios que te ponga amigos en el camino. Ruth nunca hubiese llegado a Belén si Dios no hubiese puesto a una Noemí en su camino. Mucho menos hubiese conocido a Booz y se hubiesen casado. Necesitamos amigos leales, amigos que nos acerquen a Dios. Rodéate de esos amigos. Ruth y Noemí también nos dan otra lección. Las dos descubrieron la misericordia de Dios. Y Ruth descubrió la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Booz. Ella no tenía idea de lo bueno que era Dios de Israel hasta que Booz y sus parientes demostraron generosidad con ella. Ella había escuchado de Dios por su suegra, pero ella experimentó su bondad en Belén. La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo con Él. Debes convencerte de que Él está contigo y no en tu contra. Debes edificar tu confianza sobre la bondad de Jesús. Y ahí vas a descubrir la misericordia de Dios. Por último, Ruth estaba desafiando la tradición al hacer esto. Ruth estaba arriesgando su vida. Las mujeres no paseaban normalmente por donde estaban los hombres, y menos si estos estaban bebidos o en fiestas. Ella puso su confianza en Dios y también confió en Booz, que era un hombre, y era un hombre moral, un hombre que la protegía. Se armó de gran valor y tomó su decisión. El mensaje es muy sencillo. De estas dos mujeres aprendemos muchas cosas, muchas lecciones. Ruth y Noemí decidieron abandonar sus hábitos de vida, que aunque posiblemente eran muy malos, eran lo único que ellas conocían. Cambió lo que para ella era familiar y seguro por algo aparentemente incierto. Abandonó su tierra, dejó atrás su situación, sus prácticas, le creyó a Dios y optó por un modo de vida diferente. Esto es lo que hacen muchas personas que viven en América Latina. Vienen a otros países, vienen a España, por ejemplo, a cambiar su situación. Y esto no es fácil. Seguramente no fue fácil para ti. Pero te has arriesgado. Y Ruth y Noemí se arriesgaron. Decidieron darle un vuelco a su historia. Cambió su pasado triste y doloroso por un mejor porvenir. Después de todo, para Dios no hay pasado vergonzoso que no merezca una segunda oportunidad. Y de estas dos mujeres, en especial de Ruth, viene Jesús. Este es el mensaje. Dos mujeres que nos animan a ti y a mí a poner nuestra confianza en Dios, a confiar en su misericordia. Si no lo has hecho, hoy es el día adecuado para hacerlo.